Muy buenos días. Damos inicio a Cibelay de hoy. La cooperación al desarrollo involucra actores e instrumentos internacionales que buscan la asignación de recursos técnicos, materiales, financieros y también recursos humanos. Las organizaciones internacionales, entes territoriales, organizaciones no gubernamentales, los estados y la academia atienden objetivos de desarrollo sostenible en los cuales los países más desarrollados generan acciones tendientes al apoyo en fondos, experiencia y buenas prácticas a países que están en vías de desarrollo. Nuestra invitada de hoy nos hablará de las estrategias de cooperación al desarrollo en América Latina en el marco de la Agenda 2030. Y es Diana Verdiales López, doctora en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Valencia, maestra en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación Unión Europea-América Latina y licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, México. Es docente investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, se ha desempeñado como responsable de Relaciones Institucionales en el Centro de Estudios de Iberoamérica y como responsable de proyectos de investigación y cooperación al desarrollo en la Universidad Rey Juan Carlos. Es miembro del Grupo de Investigación de Alto Rendimiento en Libertad, Seguridad y Ciudadanía en el orden internacional del mismo centro de estudios. Esto lo hace en calidad de secretaria técnica. Como investigadora ha participado en numerosos proyectos, tanto nacionales como internacionales, destacando su participación como miembro del equipo de investigación de la Cátedra para el Desarrollo y la Erradicación de la Pobreza, suscrita entre la Universidad Rey Juan Carlos y el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Y los proyectos de cooperación interuniversitaria, proyecto de cooperación educativa, maestría en relaciones económicas internacionales y cooperación y el proyecto Desarrollo Maestría en Cooperación Económica Internacional. La doctora Verdiales ha sido coordinadora y directora en numerosos seminarios, congresos en diferentes campos de las relaciones internacionales, así como publicaciones de artículos, libros y capítulos de libros. Soy Alejandro Angarita y en el nombre del Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales le doy la bienvenida, doctora Diana, a este Cibey Live. Agradezco su compañía esta mañana. Y bueno, antes de iniciar, quisiera que nos contara un poco de su vivencia y perspectiva de la pandemia en Madrid en este momento, teniendo en cuenta pues las informaciones que tenemos de lo que se está viviendo allá, de la segunda ola de contagios en España y también en otros países de Europa. Buenos días, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación, por generar este espacio de diálogo y difusión de la cooperación internacional al desarrollo y todas las cuestiones que atañan a las relaciones internacionales. Muchísimas gracias a ti, también al director ejecutivo del CIBEI, a Daniel Rodríguez, por esta invitación. Y bueno, la situación en Europa, como en el resto del mundo, está bastante complicada, ¿no? Nos presentamos ya la segunda ola de la pandemia y los números se acercan a los que teníamos en el mes de abril, de marzo y abril, cuando tuvimos ese pico no alto, el primer pico alto de la pandemia. Estamos a punto, bueno, estamos nosotros en España con un toque de queda, no podemos salir a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana y es muy probable que se implemente, bueno, el estado de alarma está, pero que volvamos a un confinamiento como lo está planteando también Francia o países como República Checa y Alemania. La situación es bastante complicada, estamos a un 45% de la saturación de los hospitales y se prevé que ahora también con el periodo de la gripe común pues se complique aún más. La situación, como decimos, es complicada para todos los países y no sé si las lecciones aprendidas que tenemos de la primera fase de la pandemia nos permitan llevar de la mejor manera o lo mejor posible esta segunda ola y que para el próximo año contemos todos ya con una vacuna que nos permita salir. Bueno, no sé si ahora podemos ir al tema de mi presentación, el propósito de mi invitación a este espacio. Bueno, yo la verdad es que quiero hablar sobre las estrategias que se están desarrollando en materia de cooperación al desarrollo en América Latina. Como bien explicaste, la cooperación es un instrumento, ¿no?, que permite a aquellos países desarrollados compartir sus experiencias y conocimientos en ciertas áreas, así como sus recursos financieros.
Y bueno, en este sentido, América Latina, pues es uno de los destinos prioritarios para España, así lo maneja también la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, y bueno, pues siempre ha estado así por los lazos también históricos que se tiene con esta región. Y bueno, para abordar esta temática yo quiero presentarles de una forma más ilustrativa. Tengo aquí un PowerPoint, si me permiten la voy a compartir. Listo, ya lo compartimos entonces, doctora. Quiero recordarles a quienes nos acompañan que pueden hacer sus preguntas en el espacio de comentarios. Estas serán resueltas al final de la presentación. Y listo, doctora, entonces pongamos ya su presentación para que dé inicio a su conferencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Pues bueno, como les comentaba, sí, lo que voy a abordar ahora con ustedes, o lo que queremos es analizar y debatir las estrategias de la cooperación internacional al desarrollo en América Latina en el marco de la Agenda 2030. Y en este sentido, bueno, pues, ¿por qué la Agenda 2030? ¿No? Vamos a analizar la importancia de la introducción que ha tenido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible la parte de la cooperación internacional al desarrollo, que están enfocados mayoritariamente en el objetivo 17, aunque de alguna manera también podemos ver que en el resto de los objetivos se aborda de alguna manera indirecta también cuestiones relativas a la cooperación internacional, pero es el objetivo 17 el que se enfoca específicamente sobre las cuestiones prácticas de la ayuda oficial al desarrollo, las cuestiones de la cooperación internacional. Abordaremos también las tendencias y las perspectivas de la ayuda oficial al desarrollo, así como los principales flujos de financiación externa que llegan a América Latina. Y bueno, para empezar, también abordaremos también las cuestiones de la cooperación sur-sur, la cooperación norte-sur, la cooperación triangular, todas estas formas de cooperación, los principales actores y aliados que se están ahora de alguna manera desarrollando y desenvolviendo en América Latina. Y por último, quisiera compartir dos casos de ejemplo puntuales de la cooperación que se está dando en algunos países como Colombia y como México. Para empezar, bueno, pues quiero decirles, como ustedes ya saben, la Agenda 2030 pues aborda todas las cuestiones relativas a la cooperación internacional en su objetivo 17. Y el objetivo, como sabemos, de la agenda es superar todas aquellas cuestiones, digamos que todas las cuestiones que se desenvuelven a través de la globalización, hacerlas de una manera más positiva y potenciar toda esta fuerza para convertir a la sociedad internacional en una sociedad más sostenible y más solidaria. Y en este sentido hay un monitoreo que hace la Alianza Global, que proporciona datos a nivel nacional para seguimiento, la revisión del alcance de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y podemos ver, se puede analizar cómo el objetivo 17,16 nos indica cuál es el número de países, por ejemplo, que están ahora informando de sus progresos de seguimiento e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en este sentido, los resultados que arroja esta alianza global indican que solo el 45% de los 114 países que se han monitoreado pues están implementando, o sea, están reflejando la eficacia de los objetivos en sus planes directores, es decir, que están haciendo una implementación en este sentido. También quisiera comentarles que dentro del Sistema Naciones Unidas, ellos han hecho un informe, un estudio sobre las funciones y las capacidades de todas las entidades que conforman el sistema de desarrollo. En 2017 lo presentaron, y lo que han observado es que mayoritariamente los presupuestos que se destinan, los recursos que se están destinando van a los primeros 6 objetivos de desarrollo sostenible y al objetivo 16, pero es precisamente el objetivo 17 el que nos va a dar una pauta, un seguimiento claro de hacia dónde se tiene que dirigir la cooperación y en qué sentido. Y bueno, en este sentido, bueno, les comento que también hay un indicador, el indicador 17,15,1, en el cual mide el grado de utilización de los marcos de resultados
de los países y las herramientas de planificación. Y bueno, en este sentido, pues no hay muchísimos países que lo estén desarrollando. De hecho, ha habido una baja, ¿no?, de la utilización de herramientas de planificación estadística y de sistemas de planificación, porque ya que en el 2016 el 64% de los países receptores de ayuda, pues sí que tenían unas herramientas, ¿no?, en cuanto al monitoreo de los resultados, pero hubo un descenso en el 2018 llegando a un 62%. Es una baja poco significativa, pero también podemos ver hacia dónde se está trabajando en una de las cuestiones claves como es la evaluación de los resultados. Doctora, discúlpeme, Sí. queríamos poner la presentación, finalmente, si comparte, entonces, si le damos ahí a compartir para que los asistentes la puedan, Uy, entonces pues también. pensé que la estaba compartiendo. No, Ah, aquí es tan pequeñita, perdón. Es que no le puedo dar a compartir desde aquí. Puede ser como perdonar. Esta, por ejemplo, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí se ve. Sí, señora. Pues una disculpa a todos de antemano que pensé que la estaba compartiendo ya. No, está ahí ya, listo. Ya está ahí visible completamente. Muchas gracias, doctora. Continúe. Disculpe. Perdón, muchísimas gracias. Gracias por la observación. También comentarles que las nuevas estrategias que marcan la cooperación internacional, sobre todo organismos internacionales, pero también fondos privados, es el concentrar esos recursos hacia dos cuestiones prioritarias. O bueno, de entre la mucha gama que hay dos puntos claves también en los que se está enfocando la cooperación. Uno son las cuestiones de género, igualdad de género, y la otra es las cuestiones medioambientales. Y en este sentido, la Alianza Global pues también nos habla, ¿no?, del cómo vincula el objetivo 5.C,1, que como les decía, aunque exclusivamente veamos la cooperación en el ODS 17, también hay otros ODS que de alguna manera involucran cuestiones de cooperación. Este indicador nos dice, bueno, que tiene que haber una proporción de países que incorporen sistemas de seguimiento a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Y en este sentido, el estudio que ha hecho la Alianza Global revela que solo un 19% de los países cuentan con un sistema de seguimiento exhaustivo y que se han hecho asignaciones presupuestarias en este sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un 59% adicional ha tomado medidas para establecer tales sistemas y tener elementos, pero todavía son elementos muy básicos para el financiamiento. Entonces, las políticas de cooperación al desarrollo, es muy importante que tengamos claro que se basan en un enfoque, digamos que primariamente de ingresos. Podíamos ver anteriormente cómo los proyectos de cooperación se basaban en las cuestiones de ingresos, ¿no? Se medía la pobreza únicamente a la población que tenía ingresos inferiores al $1,25 por día. Lo que ahora se requiere, las nuevas estrategias de cooperación internacional, es que pasemos de ese enfoque basado en los ingresos a un enfoque más integrado, más amplio, que incluya otros factores, múltiples factores que digamos que se vinculan o que generan o que están alrededor de las cuestiones como la pobreza, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el empoderamiento de la mujer, su participación activa en el mercado laboral, la regulación también de los salarios, todas estas cuestiones que permiten el desenvolvimiento pleno de hombres y mujeres en el mercado para evitar también esas situaciones de vulnerabilidad y de pobreza. Y en este sentido les voy a comentar que se está desarrollando un índice, al margen también de la Alianza Global, se está desarrollando un índice, imagino que muchos de ustedes lo conocerán, es el índice de coherencia de las políticas para el desarrollo. Cuando se
digamos que la agenda se empezó a desarrollar, a implementar paralelamente también el secretario de Naciones Unidas creó un grupo de seguimiento, un grupo interinstitucional de seguimiento de los ODS para medir el grado de aplicación de los objetivos con sus indicadores en cada uno de los países, pero paralelamente también se creó esta agenda global, la que hemos visto anterior, que es la que va midiendo también el cumplimiento. No pertenece al sistema, pero digamos que es otra herramienta que se utiliza para ir evaluando el seguimiento y la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también paralelamente se creó en el 2007 este índice de coherencias de las políticas para el desarrollo por la OCDE, y lo que nos dice este índice es que ¿no? Funge como una herramienta central mucho más amplia que lo que nosotros venimos conociendo para evaluar las cuestiones de los componentes económicos para la cooperación al desarrollo. Es un índice, ¿no?, que abarca cuestiones internas y externas para poder trabajar, digamos que de una manera más coherente en materia de cooperación al desarrollo. Este índice se compone de 5 elementos principalmente, que son el económico, el social, el ambiental. Hay índice también global o de alianzas internacionales y uno productivo. En este sentido, se van analizando todas las cuestiones, tanto internas como externas, es decir, las políticas nacionales y las políticas en el exterior que tiene cada país. Por ejemplo, la parte fiscal, ¿no?, la parte financiera, los índices de educación, de sanidad, de protección, de igualdad o de energía, energéticamente hablando, como también tiene la protección a la biodiversidad, o las cuestiones como, por ejemplo, la inversión que se hace a las cuestiones militares, la ayuda que se da a la cooperación, y sale un índice que, bueno, los últimos resultados del 2019 ponen a Dinamarca en primer lugar como uno de los países con mejores índices de coherencia de las políticas para el desarrollo. Como decimos, ¿qué revela este índice? Que hay una coherencia entre las políticas nacionales con las que aplican el exterior. Vamos a poner un ejemplo. El caso de España tiene una legislación que promueve la igualdad de género internamente. Ha trabajado muchísimo para crear leyes, por ejemplo, que promuevan la igualdad, pero también que erradiquen la violencia de género. Y ha sido una parte esencial en la que ha trabajado España en los últimos años. Sin embargo, esas mismas estrategias de igualdad de género las ha querido llevar a sus proyectos de cooperación internacional, sobre todo las que hace en América Latina, para empoderar a las mujeres, generando desarrollo para que ellas puedan crear pequeños negocios o empresas o proyectos emprendedores. Sin embargo, según la última evaluación que hemos hecho y que hemos publicado un artículo sobre el enfoque de género en la cooperación internacional al desarrollo española, indica que hay graves inconsistencias en este sentido. Es decir, puede trabajar muy bien la política nacional, pero a la hora de externalizar esa experiencia y proyectarla como parte de su cooperación al desarrollo en el exterior, pues vemos como obviamente, o en este caso, no son similares, ¿no? Las experiencias no son similares y hay muchísimas cuestiones claves que se pierden en ese sentido, que claro, tienes que poner en cuestión las cuestiones culturales, políticas y sociales de los países con los que colaboras, y entonces entra ahí, digamos, que una interferencia entre las cuestiones nacionales y las cuestiones exterior. Entonces, esta política o digamos que esta índice de coherencia de políticas, el concepto surge para superar lo que pretende superar esas mediciones que se tienen únicamente del índice de desarrollo humano basado en los ingresos, para poder meter una parte más integral con elementos sociales, ambientales, globales o productivos, incluso más que los económicos, que tradicionalmente son con los que se medían el desarrollo, ¿no? En este sentido, bueno, pues podemos avanzar en este tipo de mediciones
pero es importante tomar en cuenta que existen también otras herramientas aparte de este índice. También comentarles cuáles son las tendencias que se están desarrollando en materia de financiación para el desarrollo y bueno, hacia dónde este esquema, podemos ver hacia dónde se está yendo el dinero, ¿no? En el 2017 nos dice que el total de la ayuda oficial al desarrollo se fue pues a la parte ya programada de desarrollo que se tenía un 62%, solo un 25% del total se fue a cuestiones de ayuda humanitaria y un 13% a las cuestiones de construcción de la paz. Pero de este porcentaje, de este 13%, solo el 2% se ha ido a las cuestiones de prevención de conflictos. También podemos ver en el gráfico que tenemos al lado que la distribución, ¿no? Las asignaciones, cómo se han ido, digamos, que moviendo la asignación presupuestaria en el 2016 y el 2017, teniendo un incremento significativo la ayuda oficial al desarrollo en países como Bangladesh, Yemen, Somalia o Sudán del Sur. Cayendo también de esta manera países como Afganistán y Burundi en porcentajes a lo mejor bastante considerables como es Afganistán o poco considerables como Burundi. ¿Quiénes son los países que más aportan a la cooperación internacional? Bueno, pues aquellos que logran ese 0,7% que se pide también en el objetivo de desarrollo sostenible número 17, alcanzar este porcentaje del producto de los ingresos nacionales brutos, pues son países como Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Suecia, Turquía, Reino Unido o Emiratos Árabes Unidos. También es importante señalar que ha habido una reducción de los ingresos o han recibido menos aportación de la ayuda oficial al desarrollo los países menos adelantados, pasando pues del 32,5% del 2010 a un 29% en el 2017. ¿Por qué se puede dar esta situación? Bueno, pues porque también la agenda lo que dice es que se mantenga ese 0,7% o no menos del 0,2% a los países en desarrollo. Pero en los países más adelantados el porcentaje es distinto y oscila entre el 0,5% y el 0,2%. Esto por una cuestión de que los países en desarrollo, digamos que tienen la aportación que se da, tiene una capacidad productiva mucho mayor que cuando se da a los países menos desarrollados, porque los resultados se dan a muy largo plazo, mientras que en los países en desarrollo los resultados son a mediano plazo, incluso a corto plazo. Y en este sentido, como les indicaba anteriormente, hay estas dos cuestiones principales a las que ahora la cooperación está poniendo el foco, las cuestiones de género y las cuestiones del medio ambiente. En el 2017 podemos ver cómo sí se ha ido incrementando esas ayudas a la cooperación o dentro de los programas de cooperación, como han ido las cuestiones de género incrementándose y también las cuestiones como el medio ambiente, el cambio climático o en su conjunto, como los porcentajes del cambio climático se están viendo principalmente atendidas. Estos cambios significativos pues se ven también claramente manifestados en la planificación de los países. Y bueno, con esta gráfica lo que quiero ilustrarles es pues precisamente que la proporción de países socios con una estrategia nacional de desarrollo de alta calidad pues se ha casi duplicado, como lo podemos ver. En el 2011 había un 36% de los países que contaban con estrategias nacionales de desarrollo de alta calidad y en el 2018 ya había un 64%. También es muy importante que veamos, ¿no?, cómo estos países socios se están alineando con los objetivos de desarrollo sostenible en su planificación. Y vemos como un 91% de las estrategias nacionales aprobadas desde el 2015 hacen ya referencia a las cuestiones
de la Agenda 2030 y todo lo contenido en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, a pesar de que se hace la referencia tanto a la agenda o a ciertos objetivos, lo que hace falta es incluir las metas y los indicadores para poder medir y evaluar efectivamente cada una de las estrategias nacionales en relación con los objetivos plasmados en la Agenda 2030. También podemos comentar, ¿no?, cómo las estrategias cada vez están mejor vinculadas o alineadas a los recursos para su implementación y la combinación con iniciativas sólidas de monitoreo y evaluación, ¿no? Bueno, aunque la mitad de los gobiernos de los países socios, es decir, un 53%, disponen ya de información sobre los costes dentro de sus estrategias que incluyen en sus presupuestos generales, está bien, digamos, estamos en la media, pero solo un tercio declara disponer de la información necesaria para hacer un seguimiento exhaustivo a todos esos recursos que se están destinando en materia de cooperación. El 19%, solo el 19% de estos porcentajes que estamos manejando de los países socios incluyen auditorías de género en sus presupuestos, con lo cual todavía hay un campo muy grande, ¿no?, de trabajo que se debe desarrollar. Bueno, y el último informe que presentó la OCDE es del 2019, lo que nos pide o lo que recomienda como estrategias a utilizar en la cooperación internacional al desarrollo es que se utilice un enfoque basado en los resultados. Lo que nos dice es que para mejorar las estrategias de cooperación y hacerla más eficaz, por supuesto, se deben de utilizar herramientas en las que se incluye la medición y el monitoreo de los procesos de implementación dentro de los planes de cooperación al desarrollo. Y en ese sentido, también nos dice que hay que crear alianzas inclusivas con el resto de los colaboradores, aliados, por ejemplo, como pueden ser las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, los parlamentos, los organismos internacionales, las fundaciones, para poder crear esa sinergia y reconocer que cada uno añade un valor distinto a cada proyecto, pero que contribuye también a hacerlos más eficaces y más efectivos en las cuestiones de los logros de desarrollo. También es importante que se cuente con niveles de transparencia y rendimiento de cuentas. O sea, se tiene que asegurar que haya información transparente, fiable y disponible tanto para los socios como para los ciudadanos o todos los actores que participan en la cooperación, ¿no? En esta gráfica podemos ver la distribución de la ayuda oficial al desarrollo por región y por año. Y bueno, pues podemos encontrar que mayoritariamente la ayuda se ha ido hacia África, que es la que concentra mayoritariamente los montos más altos de la ayuda oficial al desarrollo, seguida de Asia. En tercer lugar, vemos como América Latina, América está ahí presente. También Europa con esta parte de los países del este que todavía recibe cooperación, sobre todo por parte de la Unión Europea, destinan fondos para el desarrollo de esos países para equilibrarlos, ¿no?, y que estén en línea con el resto de los 28 países que componen la Unión Europea. Y finalmente Oceanía, que prácticamente tiene poca participación en la cooperación internacional para el desarrollo. Bueno, también quería hablarles, como vimos, las formas de cooperación. Quiero hablarles en este sentido, ¿no?, que tradicionalmente la cooperación al desarrollo pues se daba de los países desarrollados, como bien lo indicaba Alejandro a un inicio, hacia los países en desarrollo o menos desarrollados, lo que se llamaba tradicionalmente la cooperación norte-sur. Pero se ha dado también el surgimiento prácticamente en el 2009, cuando salió este concepto de lo que es la cooperación sur-sur,
¿no?, que surge en la Cumbre de Naciones Unidas de Nairobi del 2009. La cooperación sur no es más que esa cooperación que se da entre los países en desarrollo, pero que a la vez se convierten en proveedores oficiales de desarrollo. Es decir, lo que hacen es sumar esos conocimientos y esas alianzas para poder transferirlas a otros países que están en similares condiciones como ellos. Y bueno, pues en este sentido, quisiera mostrarles este esquema, ¿no?, como la cooperación española ha desarrollado en los últimos años, sobre todo este esquema es del 2016, cómo ha desarrollado programas de cooperación sur-sur o cooperación triangular. La cooperación triangular, como sabemos, pues es aquella que se da, es una forma de cooperación de la cooperación sur-sur, pero en la que además de participar esos dos países que son los operantes, tiene que haber un tercer país que es el receptor de la ayuda. Es decir, puede haber dos países en cooperación sur-sur y uno tercero que reciba esa ayuda que se está dando en las estrategias de cooperación sur-sur, como por ejemplo el caso de México, que recibe financiación de España, tiene proyectos de España, pero a su vez trabaja en países como Haití, Guatemala, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, por ejemplo, Honduras. ¿En qué sectores? Pues pueden ser diversos, como el sector de la salud, de la educación, la gestión financiera, los procesos electorales, las cuestiones de nutrición o seguridad, y así podemos ver cómo los países que están marcados en rojo son los que tradicionalmente hacen la cooperación sur-sur. Aquellos que están marcados en gris son los que se benefician de la cooperación triangular. Y tenemos, por ejemplo, países como Ecuador o Costa Rica, incluso El Salvador, que pueden tener lo que se le denomina los países duales, ¿no?, que pueden recibir, reúnen estas dos características para poder asistir a una cooperación sur-sur o una cooperación triangular. El último informe que ha hecho la CEPAL nos dice que proyectos bilaterales de cooperación sur-sur en América Latina se han desarrollado 721, siendo 151 actuaciones de cooperación bilateral concretamente en 19 países de América Latina. Vamos a pasar la presentación. Y bueno, pues sí, es importante que sepamos que los principales actores o el principal actor en la cooperación internacional pues suele ser siempre el sector público, ¿no?, que es aquel interesado, digamos que el que tiene las herramientas para poder implementar todas las estrategias de desarrollo y el que mejor conoce las necesidades sociales y económicas de un país, con lo cual es el que mejor sabe o conoce cuáles son las necesidades y dónde se deben de distribuir los recursos. Pero los últimos años hemos podido ver cómo el papel del sector público, o digamos que de los gobiernos, se ve desplazado por otro tipo de actores. Actores como cuáles, por ejemplo, pues como el sector privado, que ahora veremos adelante, y que explicaremos brevemente estas cuestiones. Bueno, pues el sector público sigue siendo todavía el preferido porque tradicionalmente es el receptor de la ayuda oficial al desarrollo en América Latina, por ejemplo, y recibe flujos pues bastante considerables, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de 6,000 millones de dólares por año, que representan pues, el 55% de sus flujos regulares. Las ONGs también tienen un papel secundario, sí, digamos que son la segunda fuente receptora de los ingresos internacionales, pero sigue siendo el sector público el que mayoritariamente maneja o gestiona los recursos que vienen de la cooperación. También, como les comentaba, ¿no?, existen los flujos privados que en América Latina ya constituyen o llegaron a constituir el 95% de los flujos totales en la región en el 2016 y esto representa pues un importante incremento.
La cuestión de los flujos privados es una cuestión que sí, que aporta muchísimo dinero, porque según el último informe que hizo Moody's en el 2019, decía que había una cartera de más de 6.000 billones de dólares para las cuestiones de la cooperación, de la ayuda a la cooperación al desarrollo en cuestiones de inversión, de inversiones privadas. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Que para que sean los países receptores de estas ayudas de inversores privados, tienen que ser países seguros y fiables, también hablando fiscalmente, ¿no? En las cuestiones hay un grado de inversión, de nivel de confianza en el que los inversores siempre están atentos para poder llevar sus recursos a estos países. Y en América Latina, por ejemplo, solo países como Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago o Uruguay se les consideran países seguros para recibir esta ayuda privada, estos flujos de inversión privada. Entonces, ¿de dónde viene la ayuda? Como podemos ver, en América Latina, ¿cuáles son los principales, digamos, donantes, por así decirlo, ¿no? ¿De dónde procede esa ayuda que llega a América Latina? Pues en esta gráfica que podemos ver la evaluación desde 1980 hasta el 2016, podemos ver cómo mayoritariamente esos flujos provienen de la inversión extranjera directa, presentando una gráfica altísima, pero también hay flujos de carteras, también privadas de inversión, los que constituyen una importante participación en este sentido. Las remesas también son unas fuentes, digamos, activos de financiación. Y por último, vemos esa línea marcada en azul, que es digamos que de menor porcentaje, la que proviene de la asistencia o la ayuda oficial al desarrollo. Y en este sentido, como les comentaba, los actores, digamos, aliados o actores que se pueden dar en la cooperación al desarrollo, sobre todo en América Latina, están cambiando. ¿Y por qué están cambiando? Como les decía, tradicionalmente esto se hacía a países desarrollados, países en desarrollo, y se hacía entre gobiernos mayoritariamente, o había organismos internacionales que eran los proveedores de estas ayudas. Pero ahora, ¿qué estamos viendo en el mercado? Digamos que en este sector, ¿no? En el sector de la cooperación. Estamos viendo cómo se están diversificando los actores que participan, aportando también, por supuesto, los recursos, ya sea financieros, económicos o de conocimientos, a la cooperación, sobre todo en América Latina. Y en ese sentido podemos ver cómo las empresas han pasado de ser esas entidades que estaban enfocadas solo a percibir las ganancias, a incorporar esas cuestiones de sostenibilidad social y ambiental en sus operaciones. Y lo hemos podido ver, ¿no? Como los temas como la responsabilidad social corporativa están incrementando muchísimo en las empresas y se crean, de hecho, departamentos específicos para que las empresas puedan desarrollar esas estrategias que les hace socialmente más responsables, ¿no? Ya sea en el ámbito del medio ambiente, de la igualdad de género o cuestiones a lo mejor con en grupos vulnerables, pero siempre haciendo ver esa cara amigable de las empresas que no solíamos tener tan a menudo o verla tan a menudo. También surge otro actor, también en este ámbito de las empresas, que son los consumidores. Y esta es una cuestión muy curiosa porque nos dicen que hay un mercado que es el de los millennials, que así lo denominan, que es un mercado, digamos, con la parte de un sector de la sociedad bastante activo en las cuestiones de la cooperación, y se está creando una nueva cultura, lo que se llama el consumidor empoderado, que lo que hace es potenciar esa cultura corporativa favorable al desarrollo sostenible. No solamente a través de sus ingresos es como colabora a diferentes instituciones, sino que también demanda esas cuestiones. Por ejemplo,
Yo conozco muchísimos estudiantes, por ejemplo, en nuestra universidad, que ellos dicen que no se van a poner una ropa de Zara porque saben que tienen fábricas en Bangladesh y que no respetan las cuestiones laborales de sus trabajadores en este país y digamos que la cuestión del trabajo decente que está contenido en el ODS 8 no lo están aplicando como se debería y entonces hacen un pequeño boicot en ese sentido al rechazar las compras a ciertas marcas o a ciertas empresas que ellos consideran que no están siendo solidarios ni respetuosos tanto con sus trabajadores o incluso con el medio ambiente, ¿no? Y es ahí como se crea esta figura del consumidor empoderado que está también cambiando o participando de una manera, digamos que no tan intensa, pero sí desde el ámbito en el que le toca a las cuestiones de la cooperación al desarrollo. Otro sector que es el que tradicionalmente conocemos, que es el filantrópico, pues se habla cada vez más de ese cambio sistémico, el system change, que le llaman ellos, para poder generar esas nuevas condiciones que le permitan poder aportar todos los beneficios que se obtienen de estas grandes instituciones. Tradicionalmente también las universidades y los centros de investigación son aliados perfectos en la cooperación y lo que hacen es contribuir ese know-how, ese conocimiento que se genera en las universidades y en los centros de investigación, bueno, pues para crear conocimiento sobre ciertas áreas en materia de cooperación o ese intercambio de conocimientos, transferencia de conocimientos que son tan importantes en las cuestiones de la cooperación técnica, cuando lo que haces es no dar recursos financieros, pero sí esos conocimientos claves para el desarrollo de proyectos. Como les comentaba también, los inversores privados requieren cada vez más la entrada en este mundo del desarrollo porque consideran que es un área importante para poder desenvolver sus inversiones. Y hay una cuestión muy curiosa que también en el estudio de estos nuevos actores que componen la cooperación al desarrollo, puede identificar los medios de comunicación y las redes sociales como otro actor principal. Y es curioso porque puede ser que nosotros no lo veamos como un potencial aliado o activo importante dentro de la cooperación, pero lo están siendo, ¿no? Y podemos ver cómo el Banco Interamericano de Desarrollo está haciendo alianzas importantísimas, por ejemplo, con Twitter o con Facebook, para poder llegar. Lo que ellos dicen es que son una herramienta súper útil y súper importante para poder llegar a toda esa población con la cual ellos no podrían llegar. Entonces, ese se convierte en un medio de comunicación directo y eficaz para poder llegar al público que ellos desean. Incluso Google ha abierto lo que es su fundación para llevar sus cuestiones de responsabilidad social y lo ha hecho a través del Google.org, donde maneja también todas estas cuestiones ya sociales y de ayuda al desarrollo. Y bueno, en esta gráfica lo que quiero mostrarles son las áreas prioritarias, o lo que les llaman en el término de la cooperación, las áreas de oportunidades para trabajar en América Latina. ¿Cuáles son las áreas que más se requieren ahora mismo en América Latina para trabajar proyectos de cooperación al desarrollo? Pues podemos ver principalmente que es el área de alimentación, todo lo que sean servicios ecosistémicos y forestales, se está dando muchísimo énfasis, también están contenidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las cuestiones ambientales del cuidado de la tierra, del uso de las semillas y la generación de cultivos limpios, no transgénicos y todas estas cuestiones importantes para la alimentación. Es un punto clave, no es a nivel mundial una de las áreas prioritarias. A nivel mundial está principalmente la vivienda asequible, sobre todo por los problemas que tienen las grandes ciudades, tanto en Europa, ¿no?, como el resto de otros continentes en los que están teniendo muchísimos problemas para conseguir una vivienda en condiciones que además sea sostenible y sea cuidadosa con el medio ambiente. Pero en América Latina la alimentación es una cuestión primordial.
seguida de las ciudades, ¿no? Tener viviendas asequibles, y las cuestiones sanitarias, de asistencia sanitaria, las cuestiones relacionadas con la salud también son un tema principal, y ahora lo deja en evidencia esta pandemia, ¿no? del COVID-19. Y posteriormente le siguen todas las cuestiones relacionadas con energía y materiales, energía circular en el área de la automoción, o incluso las renovables, ¿no? Y todo tipo de accesorios que permitan generar digamos que cuestiones renovables en América Latina como una de las áreas prioritarias. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Yo lo que quiero es ponerles un pequeño ejemplo de lo que quería contarles. Son dos ejemplos prácticos que se han desarrollado en materia de cooperación mixta. Estamos hablando ya de fondos privados con el gobierno y organismos internacionales que digamos que se reúnen para trabajar conjuntamente y desarrollar proyectos de cooperación en América Latina. Traigo dos casos de ejemplo, como les comentaba al inicio. Uno son los bonos de impacto social en Colombia. Estos bonos se los voy a explicar brevemente y luego les pondré un poquito del vídeo que traigo para compartir. Lo que buscaba este proyecto era trabajar en la superación de la línea de la pobreza en Colombia y generar ingresos a la población más vulnerable. Se crearon en el 2016 y fueron desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno suizo y la cooperación, digamos que el departamento, el área de cooperación en Colombia. Se desarrollaron 3 proyectos pilotos y, bueno, iban enfocadas, pues eso, a mantener el empleo a cierta parte de la población, mantener ese empleo o crear mercados de bonos de impacto en Colombia y generar aprendizajes que pudieran replicarse a otras ciudades. Se hizo en el 2017 el primer bono con el Banco Interamericano de Desarrollo, Prosperidad Social y la Fundación Corona. Lo que hicieron fue colocar, digamos que elaborar un proyecto de colocación laboral activa para retener en el mercado laboral a grupos vulnerables por más de 3 meses, y lo implementaron en ciudades como Bogotá, Cali y Pereira. El resultado fue que se emplearon a 766 personas y una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos colombianos. No sé si me va a dar tiempo de compartir, y si no, les voy a explicar el otro proyecto y luego ya vemos las dudas que puedan generar. El segundo caso de estudio que tengo para ustedes, para compartir, es el que se desarrolló en Ensenada, Baja California, México, donde el Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado de las Américas desarrolló, digamos que propició la generación de un proyecto de financiación mixta, en la cual el municipio de Ensenada contrató una licitación, abrió una licitación pública para que participara la empresa Óptima Energía y pudiera implementar todo el alumbrado público de este municipio. Lo que hicieron fue, digamos que mezclar esta colaboración pública-privada y generar un ahorro del 60% en la factura de la electricidad a través de una tecnología nueva que era el uso de las LED. Pero además de esto, y por lo que es importante y que es un caso de ejemplo a nivel regional, es que permitió combinar, además de la parte pública, que era el municipio de Ensenada, la parte privada, que era esta empresa Óptima Energía, y la financiación externa del Banco Interamericano y del Fondo Canadiense. Lo que hicieron también fue crear compromisos con la alta gerencia, también avanzar hacia la certificación de las normas mexicanas en materia de igualdad laboral
pero sobre todo fue incluir al talento femenino en las áreas no tradicionales de, como son esta parte de ingenierías eléctricas, incluirlas dentro de los proyectos para que pudiera haber esa inclusión y ese enfoque de género. Voy a ponerles aquí este último caso de ejemplo. Vamos a avanzarlos al punto que quiero para que escuchemos de mano de los gestores del proyecto en Ensenada. El proyecto de... Bueno, y esa es la experiencia contada por uno de los gestores de los proyectos que quería ponerles de ejemplo que se está llevando a cabo a través de una financiación mixta en México, en Ensenada, México. Y bueno, para terminar, lo que quiero es hablarles, ¿no?, de lo que ha sacado, de hecho, un informe la OCDE que habla sobre estas 6 décadas de la ayuda oficial al desarrollo, todas esas perspectivas, ¿no?, y tendencias también ahora a raíz de la crisis del COVID-19, lo que nos viene a decir que tras cada crisis, y las ha marcado así, digamos que cronológicamente, tras cada crisis internacional, lo que ha venido, le ha precedido, pues es esa pequeña inversión a la ayuda oficial al desarrollo, quizá por cuestiones, ¿no?, como se ha dado casi siempre, para invertir y generar más desarrollo y poder salir de las crisis. Cuanto más inviertes, mayor es la demanda, con lo cual ayudas a que el ciclo económico se active, y en este sentido, pues nos dice que muy probablemente podamos salir de esta crisis. También, bueno, nos plantea 3 posibles escenarios, que son los escenarios que cualquiera pudiéramos percibir. El primero es que incrementemos los presupuestos, superemos este bache y alcancemos, pues, aquellos recursos globales que se requieren para poder continuar con los planes de la cooperación al desarrollo. El segundo escenario es que nos estanquemos, que nos quedemos a niveles del 2019 o del 2020. Y el tercer escenario, como también es obvio, es que haya una caída pues bastante brutal o estructurada en los recursos que se destinen a la ayuda oficial al desarrollo. Por último, quisiera ponerles este esquema que me pareció bastante gracioso, pero también muy, digamos que didáctico, digamos que de alguna forma muy representativo, ¿no?, sobre lo que le llaman el hormiguero de la cooperación al desarrollo, dependiendo de qué parte, de qué hormiguero tú entres, por ejemplo, de las soluciones locales, o si, por ejemplo, estás en las cuestiones de los efectos del cambio climático, o todas estas cuestiones que aquejan digamos que al mundo, al planeta,
pues será también todas esas estrategias que tengas que desarrollar de mano de los principales actores de la cooperación para llegar a ese, digamos, ese futuro seguro, justo y verde que todos queremos alcanzar. Nos dice también que los principales actores son y seguirán siendo todas las naciones, todos esos países, los individuos, importante, muy importante en la generación de desarrollo, las sociedades civiles, todas aquellas, por supuesto, que no tengan ninguna lucro en sus acciones, los organismos internacionales o multilaterales, las fundaciones filantrópicas, el sector privado, pero todo ello basado que en una serie de reglas, de normas, de estándares principales o valores, como son la equidad, ¿no? La igualdad de oportunidades, los derechos humanos, la democracia, la transparencia, la responsabilidad, los procesos anticorrupción, el liderazgo nacional, la solidaridad, las alianzas muy importantes y por último, pues nada, comentarles que la cooperación sin duda la hacemos todos. Muchísimas gracias por este espacio y queda atenta a cualquier cuestión que pueda generar con mi exposición. Excelente presentación, doctora Diana. Muchas gracias. En este momento, entonces, vamos a dar paso a las preguntas que puedan tener los asistentes. Ya tenemos algunas que le voy a formular en este momento. Si tienen alguna otra pregunta adicional, estamos todavía a tiempo de poderla hacer. Entonces, como le dije, doctora, las voy a poner en pantalla para que tanto usted como los asistentes puedan entonces ver las preguntas. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días, saludos a los colegas desde la República de Panamá. Excelente exposición. Nuestra pregunta de los mecanismos existentes y esquemas de cooperación, ¿cómo sería abordado para enfrentar la situación actual de la pandemia y a su vez lograr los objetivos, por lo menos uno de los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, pues muchísimas gracias. Saludos también a Panamá, al Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera. Bueno, la crisis de la pandemia, pues es una crisis que está afectando sin duda los presupuestos tanto nacionales como los que se habían planificado tener para el exterior. Es muy probable, desde mi punto de vista, que haya una reducción de los presupuestos porque se van a priorizar las políticas nacionales y eso es, digamos que de cierta manera lógico, ¿no? Que se prioricen en las cuestiones nacionales, sobre todo las relativas a la salud, y que el parte de los recursos que se están destinados o bien a la cooperación al desarrollo, incluso al logro de ciertos objetivos, por ejemplo, al medio ambiente o las cuestiones relacionadas con la equidad de género o cuestiones de salud, se vean afectadas para poder solventar estos gastos extras que se han generado con la pandemia. Entonces yo creo que podemos prever una posible crisis internacional, pero también estamos en una posición, como diría algún analista, un investigador en Reino Unido, estamos en un periodo bisagra, ¿no? En el cual no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a continuar con este sistema económico internacional y esta incluso geopolítica, ¿no? Tal como la conocíamos hasta ahora, o va a haber esos cambios, ya sea a nivel económico o geopolítico, dando digamos que ese avance estratégico de China hacia los mercados internacionales y también en la geopolítica. No sé si respondo a tu pregunta. ¿En qué ámbito se destaca la cooperación de naciones poderosas en el sistema internacional, como lo suelen ser individualmente China, Estados Unidos y Rusia? Pues podría decir que los tres en la cooperación armamentística. De hecho, el índice que vimos, el índice de coherencia de las políticas al desarrollo, evalúa muy negativamente a China
a pesar de que tiene un crecimiento económico, digamos que si no el único país, de los únicos países que está creciendo, incluso en la pandemia, que tiene ese crecimiento no tan mantenido y tan aumentado año tras año, y que podría generar esas cuestiones de igualdad, pero está invirtiendo en las cuestiones, por ejemplo, en las militares muchísimo, y eso resta puntos porque lo que mide este índice de coherencia es que esas inversiones extras se destinen más a la cooperación internacional, por ejemplo, que a la creación de armas y nacionales. Entonces, digamos, yo creo que en ese sentido, esos tres países que son potencias, principalmente lo que hacen es más cooperación en el ámbito armamentístico, aunque no podemos olvidar que Estados Unidos es uno de los principales donantes, por ejemplo, del sistema de Naciones Unidas, y por eso tiene un voto tan importante en la colocación de sus agentes o de sus ciudadanos en altos cargos del sistema de Naciones Unidas. Sí que hace importantes contribuciones a nivel también de salud, pero también como mide este indicador de coherencia en la cooperación, todo lo que hace en el exterior, por ejemplo, cooperar tanto y ser uno de los países donantes también en cuestiones de investigación en materia de salud o de medicamentos, no lo puede hacer internamente y no puede mantener un sistema público de salud que beneficie a sus ciudadanos. Buenos días desde Perú. Mi pregunta es, ¿cuáles serían las estrategias de cooperación de la Unión Europea y la CEPAL respecto a la ayuda humanitaria? Sobre todo en los pueblos indígenas que fueron los que tuvieron mayor impacto en América Latina a causa de la pandemia. Bueno, pues buenos días hasta Perú. Las estrategias de la Unión Europea, hay un fondo que lideran países, por ejemplo, como España, Italia y Francia, con financiación de la Unión Europea para trabajar las cuestiones sociales en América Latina. Específicamente, no se detalla, digamos, lo que hacen es reforzar, una de las partes principales es reforzar las cuestiones de la buena gobernanza o de construcción de una buena infraestructura democrática, ¿no? Construcción de democracia y instituciones sólidas. En cuestiones sociales se trabaja mucho las cuestiones de género, y dentro del género también incluyen a grupos vulnerables como pueden ser los grupos indígenas. No sé si hay un programa específico para los grupos indígenas, pero sí sería interesante conocerlo, pero sé que desde estos programas que realizan desde España, Italia y España, Francia, España, sí que promueven muchísimas estrategias para la generación de proyectos de cooperación en materia de apoyo a los grupos vulnerables en América Latina. Hay una fundación, de hecho, que se llama EULAC, que es también parte con financiación europea de los fondos europeos, y los que interviene directamente también en las cuestiones de derechos humanos para apoyar programas de derechos humanos en América Latina. A partir del enfoque de derechos humanos y la política social de México, ¿qué experiencia podría contarnos sobre responsabilidad social corporativa? Muchas gracias. Gracias, Axel. Bueno, derechos humanos y políticas públicas. Bueno, es un tema que he trabajado bastante y sobre todo en América Latina. El enfoque de derechos humanos es una prioridad que se marca también en la Agenda 2030, lo incluyeron. De hecho, cuando elaboraron la Agenda 2030, lo que hicieron fue basarse también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y paralelamente se había creado antes de la agenda, en el 2003 o así, se había creado el enfoque de derechos humanos, y lo que quisieron fue que la agenda se desarrollara, y de hecho se piden los indicadores que se generen o se implementen
los Objetivos de Desarrollo Sostenible con enfoque, basado en el enfoque de los derechos humanos y también incluyendo específicamente el enfoque de género. ¿Cómo se incorpora esto en las políticas sociales? Pues hay un documento del PNUD donde nos señala unos pasos a seguir que son recomendaciones porque cada país las tiene que alinear a sus propias cuestiones nacionales, ¿no? Tomando en consideración pues, los factores económicos o sociales o políticos que viva cada país, pero lo que hace el PNUD es crear esa serie como una referencia, un marco de referencia del dónde partir. A partir de esos criterios, cada país los va incorporando en sus políticas sociales y las puede ir implementando. Hay ya mecanismos de implementación del enfoque en las políticas sociales, pero obviamente tras esta pandemia habrá sectores mucho más sensibles que tendrán que ser atacados, digamos que de forma más urgente, ¿no? Como son las cuestiones de salud o las cuestiones también de educación, porque hemos visto como muchos de los niños o adolescentes se han quedado sin participar o, digamos, de seguir su calendario escolar normal por no tener los medios electrónicos para poder llevarlos a cabo, ¿no? Poder conectarse. Entonces, se puede seguir las recomendaciones del PNUD para incorporar el enfoque en las políticas sociales, por supuesto, pero cada país tendrá que establecer las prioridades nacionales en función de las problemáticas sociales que cada una tenga. Doctora, pues quiero agradecer su apoyo, su participación en este espacio. Todas pues las preguntas han sido respondidas. Tenemos aquí un comentario del colegio que efectivamente fue respondida la pregunta. Muchas gracias, y la puede ver ahí. Sí, muchas gracias. Gracias al Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera de Panamá. Muchísimas gracias por la pregunta y por estar aquí, por estar atentos a esta charla. Bueno, pues entonces, doctora, ya finalizando entonces este CIBEI Live, como le decía, agradezco su apoyo, su participación en este espacio. Para nuestra comunidad y estudiantes en Latinoamérica es de mucha importancia e interés este tema de cooperación. Sabe que pues, nuestra comunidad en su mayoría se compone por internacionalistas y gente que se mueve en todo este medio, además de nuestros estudiantes que están en preparación para el servicio, pues, para el examen al servicio exterior de cada uno de sus países. Tenemos presencia en México, Colombia, Ecuador y en Perú en este momento. Y bueno, pues quiero desearle una feliz tarde en Madrid, ya casi noche, y muchos éxitos en sus labores académicas. Esperamos tenerla de nuevo en algún live o en algún webinar de los que normalmente hacemos también en CIBEI. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Yo solo eso agradecer a todos, a los que están aquí, los que han participado y decirles, pues sí, que la cooperación está cambiando, que nos espera, digamos que cambios en la geopolítica internacional interesantes, que tenemos que estar atentos ahí para ver de qué manera se van a ir orientando y sobre todo, ¿no? Que también esta pandemia está crisis internacional sanitaria nos está orillando a esos cambios que ya demandaban desde hace mucho tiempo la sociedad internacional, que son ellos los potenciadores de este cambio, que no se nos olvide que somos todos los que participamos en la generación del cambio y que somos actores importantes, actores digamos que prioritarios para la generación de este desarrollo sostenible. Muchísimas gracias a todos y antes de irme quisiera recordarte, Alejandro, que tenemos el 30 de noviembre y el 1 de diciembre un Congreso Internacional Iberoamericano para hablar más profundamente sobre las relaciones internacionales y los derechos humanos en América Latina. Están todos invitados, lo haremos también en colaboración con el CIBEI. Quienes estén interesados en asistir se expedirán también certificados de asistencia y contaremos con especialistas de Colombia, de Argentina y de España hablándonos sobre esas temáticas que tan interés están generando estos días. Muchísimas gracias, Alejandro. Así es, queremos reiterar esa invitación que hace la doctora Verdiales.
Es el Congreso Internacional e Iberoamericano sobre las Relaciones Internacionales y la Agenda 2030 en América Latina. Se desarrollará el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Y bueno, les estaremos por nuestras redes sociales dando ya mayor información para que se logren registrar y pues como lo dice la doctora Verdiales, tendrá un certificado también de asistencia. De todas maneras, muchas gracias de nuevo, doctora. Y para quienes estuvieron en la transmisión, todos los asistentes, mi agradecimiento especial y los invito para que se conecten la siguiente semana, el martes 3 de noviembre. Vamos a estar a las 6 de la tarde con un nuevo invitado que es Néstor Díaz Granados. Él nos va a hablar sobre las estrategias y liderazgo en la diplomacia, 6 claves para progresar como líder. Me despido, doctora Verdiales, muchas gracias a todos los Muchísimas asistentes. gracias. Una muy buena Gracias tarde. a Recuerden seguirnos en redes sociales donde estamos como Fundación CIBEI. Un saludo, buena tarde en Latinoamérica, buena noche en Europa. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes, hasta luego.